Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 29 minutitos sobre las 6 de la tarde ya tenemos en la mesa de radio a Sergio Siberio, amigo de esta casa, que ha estado aquí también como presidente de la Asociación Diversas, de la Asociación LGTBI Diversas, que ahora mismo no está en la presidencia. Viene en calidad de candidato en la lista de Teo Morales del Círculo Podemos de Los Realejos a la alcaldía de la Villa Realejera. Sergio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Icoden Daute Radio. Buenas tardes, Narciso, y encantado de estar aquí en estos estudios. Disculpar la ausencia de Teo Morales, nuestro candidato a la alcaldía, que bueno, por motivos de salud no está aquí, pero bueno, somos un equipo muy variado y muy nutrido de personas que estamos muy ilusionadas por el cambio que necesariamente se tiene que producir en Los Realejos, y encantado de estar aquí contigo. La entrevista, como bien dice Sergio, en principio era con Teo como candidato a la alcaldía, pero bueno, estaba agripado el hombre. Nos planteaban ustedes a producción, a Jax y Abreu, de hacer la entrevista con Teo a través de teléfono y la alternativa de que tú estuvieras aquí presencial. Y bueno, y yo le dije a Jaxi, porque venga Sergio, que siempre es mejor una entrevista presencial, aunque no sea con el candidato, pero sí con un miembro de su lista. ¿Tú eres el número 2 o el 3 de esa lista? Soy el número 3 de la candidatura de Podemos en Los Realejos, aprobado en primarias, y la número 2 es nuestra compañera Laura Fuentes Vega, que es la coordinadora general de Podemos en Canarias y candidata al Parlamento de Canarias por Tenerife. Y además ya aprovecho, Narciso, te lanzo el guante de que Laura pueda estar también aquí en su condición de candidata en algún momento y pueda también, bueno, ya no solo como realejera, sino también el orgullo que sentimos porque esté liderando el partido en Canarias, pues bueno, defendiendo las propuestas que tiene nuestro partido, nuestra formación política para cambiar Canarias en 2023. Sí, que de hecho Laura ahora mismo, tú me corriges si me equivoco, creo que es directora general de Juventud en el Gobierno de Canarias. Correcto. Dentro de la Consejería de Derechos Sociales que coordina Noemí Santana, que es vuestra líder a nivel de Canarias, ¿no? Correcto, no, sí. ¿Noemí? Bueno, Noemí Santana es la consejera de Derechos Sociales. Sí, pero digo, en cuanto a orgánicamente dentro de Podemos... Y orgánicamente Laura Fuentes es la coordinadora general del partido en Canarias. O sea, tenemos el orgullo de que una realejera esté liderando el partido en Canarias y que ha ejercido durante estos 4 años como directora general de Juventud del Gobierno de Canarias y, vamos, poniendo en marcha políticas juveniles bien distintas a las que durante muchísimo tiempo nos tenía acostumbradas Coalición Canaria, ¿no? Con acciones más cosméticas que otra cosa para la juventud, y sin embargo Laura Fuentes como directora ha hecho una labor impecable. Incluso dentro de muy poco se va a aprobar ya en el Parlamento de Canarias una ley canaria de juventud que va a dignificar el papel de las personas jóvenes, y en definitiva ese es el sello que ha marcado y el sello que implica también, y por eso queremos decírselo a la ciudadanía de Los Realejos, que gobernar, que sabemos gobernar, que en este caso tenemos experiencia de gobierno y con muy buenos datos, y que evidentemente eso es la política que se ha puesto en marcha en la Consejería de Derechos Sociales, de la mano de Laura Fuentes y el resto del equipo, Noemí Santana, Javier Bermúdez y muchas otras personas. Es lo que queremos hacer si llegamos al gobierno de Los Realejos. Yo solo quiero darte un dato, Narciso. Venga. Con Podemos en el gobierno, la financiación de Los Realejos, en concreto en el Plan Concertado de Servicios Sociales, ha pasado de que fueran 387.000 euros en 2019 a que en 2021 sea 825.471 euros. Plan Concertado de Servicios Sociales. Eso es lo que significa que Podemos esté en el gobierno, darle prioridad a los... Pues bastante más del 50% más. Obviamente. Y eso será una tónica en todos los ayuntamientos de las islas, claro. Ha habido un dentro aumento, del plan concertado de servicios sociales en todos los ayuntamientos, ¿no? Correcto, porque se ha dado prioridad a lo importante frente a las políticas del piche y a las políticas de cuestiones que nada tienen que ver con las prioridades de la gente. Se ha puesto sobre la mesa, máxima en este tiempo de pandemia y en situaciones también muy complejas para la ciudadanía, priorizar los derechos sociales. Nosotras teníamos muy claro en Podemos el área que teníamos que queríamos tener en el gobierno
gobierno de Canarias, y creo que se ha demostrado con creces, no solo legislativamente con esa ley de renta de ciudadanía y muchas otras cuestiones, que evidentemente hemos hecho una muy buena gestión al frente del gobierno. Sergio, antes de entrar con temas concretos de los realejos, Sí. quiero hacerte una pregunta que, bueno, que hay gente que se la hace. ¿Por qué hay tanto temor a que Podemos entre en esferas de poder? Bueno, está en el gobierno de coalición de España, pero se denota, y tú coincidirás conmigo, cierto temor en otros partidos políticos, que en cierta medida yo entiendo que se transmite o intenta transmitirse desde esos partidos políticos a la ciudadanía, a que Podemos en general, a nivel estatal y a nivel autonómico y en los ayuntamientos del país, entre o tenga cotas de poder. ¿Por qué? Porque desde vuestro punto de vista y desde el tuyo personal, ¿por qué ese temor de esos partidos políticos? Bueno, pues es una pregunta sin duda muy interesante, y que el tiempo ha puesto en su lugar a todas las personas que tenían miedo y temor de que Podemos llegara a los gobiernos. Lo que tienen miedo es que se demuestre que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se demuestre que se pueden hacer políticas distintas, que se demuestre que ante una crisis económica en el año 2011 el Partido Popular optó por recortar en sanidad, recortar en educación, recortar en derechos sociales, y con una crisis similar, incluso aún más cruenta en el marco de la pandemia, con Podemos, con Unidas Podemos en el gobierno, es el gobierno de los ERTE, es el gobierno de la reforma laboral, es el gobierno de las ayudas a la ciudadanía, es el gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional en un dato histórico a 1.080 euros. Ese es el gobierno de Unidas Podemos. Es un temor absurdo, y que además en el municipio de Los Realejos es un temor que la gente desde luego no tiene por qué tener, aunque aún recuerdo las palabras de quien era mi alcalde en esta misma mesa, que decía que daba gracias al Señor. No sabíamos, tú preguntabas que quién era ese Señor, se refería a Dios, porque Podemos no llegara a los gobiernos. Y bueno, habría que decir... Recuerdo esa anécdota que tú ahora pones sobre la mesa, porque entrevistábamos a Manuel Domínguez cuando era alcalde de Los Realejos todavía. Creo que fue, bueno, a las pocas semanas de nosotros ampliar con un nuevo dial nuestra cobertura para todo el norte, ¿no? Correcto. Y esto pudo ser en julio del año 21. Nosotros pusimos ese nuevo dial en mayo del 21. Y entonces, en una pregunta, que no me acuerdo en qué contexto era la pregunta, yo me confundía y hablaba de una información que había de Podemos en Los Realejos. Y yo, bueno, en mi ignorancia todavía con respecto a detallitos de los municipios del Valle, etcétera, decía, bueno, tienen concejales. Y entonces él fue cuando dijo, gracias a Dios o gracias al Señor, no tiene concejales Podemos en Los Realejos. Y yo ¿de qué señor? No, es que dijo gracias al Señor. Sí. Y yo un poco... Doy gracias al Señor. ¿verdad? Exacto. Y entonces yo un poco en plan sarcástico y en broma le decía a Manuel Domínguez, ¿a qué señor te refieres? Y él decía, no, adiós y tal. El que ahora mismo no es concejal en Los Realejos, le voy a decir quién es, y es Manuel Domínguez. Y no es porque abandonó la alcaldía del municipio después de 3 mayorías absolutas y 11 años en el gobierno. Nosotras veníamos ya diciéndolo desde hace mucho tiempo, que Manuel Domínguez iba a abandonar la alcaldía del municipio porque su ambición política le impedía continuar gobernando en Los Realejos, que era donde la ciudadanía, no el señor, sino la ciudadanía, le había dado la confianza para continuar gobernando, pero bueno, decidió aspirar a cotas más altas, pero evidentemente nosotras decíamos que esa era la historia de una traición a la ciudadanía de Los Realejos, y que ahora mismo el actual alcalde Adolfo González es un alcalde por accidente que sin embargo es corresponsable del desgobierno del Partido Popular en estos 12 años al frente de la alcaldía de Los Realejos. El señor alcalde actual, Adolfo González, tiene la fama de haber pasado por prácticamente todas las áreas de gestión en el municipio. Y en todas y cada una de ellas, a nuestro juicio, va dejando un rastro de grandes proyectos que se quedan en la nada. Es la política de la nada la que tiene Adolfo González, que desde luego, desde este momento, evidentemente es un alcalde por accidente, y además de eso, responsable, ¿no?, de la nefasta gestión política del Partido Popular en Los Realejos. Y hay ejemplos que no nos daría la entrevista para mencionarlos, ¿no? Oye, pero voy a comenzar Sí. por un ejemplo que a mí me parece muy positivo, que anunciaba el alcalde Adolfo González en un encuentro de la Federación de Empresarios de la Construcción en el Liceo Taoro, que yo estuve allí en un desayuno de trabajo el lunes, antes de ayer,
y tanto Raúl Sánchez como Gabriela Buleserian, los compañeros del Día y Diario de Avisos, compartíamos mesa en ese desayuno los tres, y dijo algo, Adolfo, que bueno, fue muy sorprendente y fue una primicia allí cuando hablaba de proyectos, el que en la zona de La Higuerita ya tuviera licencia del ayuntamiento una iniciativa privada para construir un tanatorio y un crematorio. Sabes perfectamente, Sergio, Sí. que cualquier persona que fallece de Buenavista hacia allá y que su última voluntad haya sido la de ser incinerado y no enterrado, tiene que ir a un crematorio en Santa Cruz, ¿no? En fin, en Santa Lastenia. Correcto. A mí, bueno, no me parece una gran iniciativa que en el norte, y además en este caso en el centro equidistante del norte, como es Los Realejos, entre Tacoronte y Buenavista, haya un tanatorio y un crematorio. ¿Qué opinión tienes tú? En la práctica, la noticia podría resultar positiva. El hecho de que se pueda contar con un servicio de estas características para la ciudadanía del norte, que estoy de acuerdo contigo. Claro, porque no solo para Los Realejos, para Sí, todo el norte. son los grandes olvidados, ¿no? de muchísimas políticas, Claro. en un montón de aspectos. El tema es que desde Podemos Los Realejos llevamos mucho tiempo haciendo seguimiento a esta cuestión, en particular en el Cabildo de Tenerife, porque ha habido un conjunto de procedimientos previos antes de otorgar una licencia municipal a una entidad privada que va a... Creo que es la misma realizar. empresa, Sergio, que lleva el tanatorio de Santa Lastenia, me parece. Desconozco el, Me parece. Bueno, no lo sé, el nombre pero exacto de la empresa, pero sí que me consta que nosotras en el Cabildo habíamos sido muy cautos en todo momento y que nuestra posición trasladada a los consejeros y consejeras de Sí Podemos Canarias en el Cabildo fue continuamente el de abstenernos o incluso votar en contra de algunas decisiones de clasificación del suelo público donde se va a construir, del suelo, en concreto de la ordenación del territorio, del suelo donde se va a construir, esperemos, este tanatorio crematorio. Nosotras tenemos dudas sobre si el espacio es el idóneo desde un punto de vista de ordenación territorial. En primer lugar, el informe técnico del Cabildo de Tenerife decía que no era posible declarar de interés público aquella obra que se iba a realizar porque no se había demostrado el interés público desde un punto de vista legal de esa obra que se iba a hacer, y sin embargo, con el paso del tiempo y fruto de las gestiones por parte del ayuntamiento, eso de repente cambió y la opinión técnica ya no era la misma en un momento que en otro. Nosotras tenemos serias dudas al respecto y desde luego tenemos la sensación, y en definitiva, sin entrar en, ya digo, estando de acuerdo en la necesidad del proyecto, Totalmente. en la necesidad del proyecto, desde luego, estamos ya cansadas de escuchar grandes proyectos que se planean con iniciativa privada o con iniciativa pública por parte del ayuntamiento y que al final acaban en saco roto. Y solamente por decir uno, complejo deportivo multifuncional, año 2011, llega el ayuntamiento... Cuenta eso. Llega el Partido Popular al Ayuntamiento de Los Realejos y pone sobre la mesa su política de concesiones administrativas, que habían sido un fiasco tanto en los aparcamientos que están detrás del ayuntamiento como en los aparcamientos que se encuentran en la rotonda del puente. El ayuntamiento vendió a bombo y platillo... Aparcamientos, perdóname, Sergio, de traseros al ayuntamiento que en su día eran para cobrar, para que, en fin, y ahora son públicos totalmente, gratis, ¿no? Efectivamente, pero después de un fiasco en la gestión que provocó que durante muchísimo tiempo quedara cerrado y un montón de locales comerciales que ahora mismo están absolutamente vacíos o incluso siendo ocupados por el ayuntamiento como locales, como despachos de los responsables municipales. Por lo tanto, la política de concesiones administrativas del PP de Los Realejos es otro fiasco. Ofrecieron esa alternativa porque en la actualidad tenemos una piscina municipal que es un auténtico desastre, que es un desastre que nadie haya puesto una solución para los deportistas de natación, de waterpolo, que hacen deporte en esa piscina municipal y que tiene unas condiciones nefastas. Es una piscina que no se ajusta a las condiciones para poder competir, es una piscina muy pequeña, incluso si hay muchos clubes, cosa que ha empezado a suceder, que ha aparecido más clubes deportivos que quieren hacer deporte en esa piscina, tienen problemas porque no pueden compartir las instalaciones al ser muy pequeñas. Los Realejos con el deporte es un lema muy grande que cuando pasas de la TF5 después del túnel de San Vicente ves muy grande Los Realejos con el deporte, pero Los Realejos con el deporte y con unas infraestructuras deportivas que dan vergüenza. Después del lema, detrás del lema, ¿qué se oculta? Nada. Pues nosotras, siguiendo con la cuestión, escuchábamos ese complejo deportivo multifuncional y 12 años después no hay complejo deportivo multifuncional, no hay una nueva piscina municipal y se empeñan en decir que han redactado grandes proyectos. O sea que con todos los grandes proyectos que escuchamos del PP de Los Realejos, los ponemos todos en cuarentena. Sergio, entramos en lo más actual, que es vuestra crítica, lamentando la ausencia, y leo el titular de vuestra nota de prensa, lamentando la ausencia de infraestructuras culturales en la villa, en Los Realejos, y ponían como ejemplo lo que ocurría el lunes
cuando por condiciones meteorológicas, por la lluvia, tuvo que suspenderse la primera fase del certamen de murgas. Estamos hablando de un escenario de este concurso de murgas que está en el polígono industrial de la Gañanía y que al margen de que esté al aire libre, porque en definitiva estos concursos de murgas, por ser, en fin, muy de mucha gente, de mucho público, no hay, ya no en Los Realejos, sino yo creo que prácticamente todos los municipios del norte, una infraestructura adecuada, un teatro, un auditorio grande. Los hay, pero no tan grandes como para albergar un certamen así tan masivo. En la Orotava, el Teobaldo Pover, no sé, pero tampoco no sé si cabe gente suficiente para esto. Creo que en la Orotava, cuando lo hicieron en el Teobaldo Pover en el año 19, el último que se hizo, me parece. No recuerdo. Pero bueno, ustedes en todo caso hablan de falta de infraestructuras y que no cuenta el municipio con un recinto de amplia capacidad para albergar grandes eventos. Ayer en la segunda fase que en realidad se celebró primero que la primera por ese aplazamiento, ¿no? La murga de las Chaladas pusieron sobre la mesa de Icó de los Vinos, precisamente, ¿no? Puso sobre la mesa el asunto de la crítica sobre los recintos sin techo y evidentemente esto hace referencia al perjuicio que se ha causado a las murgas del norte, en particular a las murgas infantiles, además que tuvieron que actuar bajo la lluvia o en unas condiciones nefastas en la casa del emprendedor, que bueno, no se sabe muy bien si eso es una casa del emprendedor o qué es, porque no tiene prácticamente ninguna actividad. Porque caso, esto es la casa del emprendedor, ¿no? Correcto. Que está en el polígono industrial de la Cañanía, pero es la casa del emprendedor. La casa del emprendedor, que es un gran contenedor que prácticamente no tiene ningún tipo de uso, que en su momento inauguró José Manuel Soria, el ministro offshore en Los Realejos, y que, bueno, en definitiva, esto es donde han ubicado esta cuestión. Y esto refleja el perjuicio que se ha causado a las murgas del norte de la isla, refleja el gran pufo del PP de Los Realejos en materia cultural. Y vuelvo al lema, los lemas son muy buenos para el PP de Los Realejos. En Los Realejos la cultura no muerde, y tanto que no muerde. Mire, el Teatro Cineviera es un teatro que se ubica en la zona del Ralejo Alto y que lleva cerrado a cal y canto y cayéndose desde hace más de una década, más de 2 décadas me atrevería a decir. El Teatro Cine Realejos está actualmente cerrado por obras y no sabemos el estado en el que se encuentran esas obras de reforma. Ofrecieron y dijeron, pusieron sobre la mesa bombo y platillo, vendieron que se iba a construir un gran auditorio en la hacienda de la Gorborana, ubicada, por cierto, en el barrio del Toscal Longuera, y que está, por cierto, en unas condiciones lamentables, en la lista roja del patrimonio histórico del municipio. Porque necesita una restauración, claro. Efectivamente, y nos vendieron hace 4 años que iban a construir un gran auditorio allí. Tampoco se ha hecho. La Casa de la Cultura, donde han puesto auditorio de una manera muy grande, aquello, pues de auditorio tiene bastante poco. Yo he actuado en la Casa de la Cultura muchos años en colectivos teatrales y aquello, pues caben 200 personas, sí, pero no es el recinto cultural que se merece un municipio que tiene multitud de colectivos culturales, folclóricos, murgas, un montón de colectivos culturales que el municipio merece. Entonces, lo que se ha brindado para celebrar el concurso de murgas del norte es el aparcamiento de la Casa del Emprendedor en el polígono industrial de la Gañanía. Y evidentemente, en un mes de febrero, como el que estamos, que debería llover, porque estamos en esa época del año, pues evidentemente llovió. ¿Y qué situación nos encontramos? Que se ha tenido que aplazar el concurso, pero eso refleja de verdad la situación que tenemos de la falta de infraestructuras culturales en este municipio, que no se ha planteado aún ni una sola solución, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, que resuelva de una vez por todas la problemática de no contar con un espacio como el Auditorio Teobaldo Power, como el auditorio que hace muy poco tiempo se presentó en La Matanza de Centejo, por ejemplo, con el que cuenta el Sausal, un montón de municipios que tienen... Pero no son auditorios de gran capacidad. Bueno, pero pero sí tienen la estructura de un auditorio. De muchísima más capacidad que la que tienen actualmente los espacios que tiene el municipio de Los Realejos. Y eso es lo que nos hace plantear que, evidentemente, pues... Oye, ¿y qué pasa, Sergio? Comentan ustedes que la Casa del Emprendedor ya no sirve a su función original, decía Teo Morales en la nota de prensa. Correcto. Es que esa Casa del Emprendedor se planteó como un gran espacio para acoger grandes iniciativas empresariales y por lo que nos consta, pues bueno, es un local de despacho que utilizan 2 o 3 asociaciones empresariales, pero que en la práctica no tiene prácticamente actividad. De hecho, se está utilizando como un recinto cultural cuando ese no es su objetivo. El objetivo de la Casa del Emprendedor no es utilizarlo como un recinto cultural. Tiene además 2 grandes columnas
columnas en medio de la casa del emprendedor que impide seguir, o no tiene la acústica ni siquiera, no tiene ninguna cuestión. Ha servido, pues por ejemplo, creo que la mayor utilidad que ha tenido es las vacunas durante el momento de la pandemia, ¿no? En la COVID-19, pero por lo demás, la Casa del Emprendedor no es una casa de la cultura ni es el auditorio que merece el municipio de Los Realejos. Aunque, bueno, en definitiva, esto es un ejemplo más de cómo gobierna el PP. Oye, ustedes denunciaban hace un mes aproximadamente, denunciaban. Sí. Yo decía, anunciaban que iban a denunciar, no, pero leo la nota de prensa y denunciaban al Partido Popular ante la Junta Electoral por utilizar el salón de plenos del ayuntamiento para un acto de precampaña. ¿Qué fue eso que ustedes calificaron de acto de precampaña que no fuera un acto institucional, que sería lo normal? Hace un mes conocimos a través de las redes sociales que se producía la visita del vicesecretario de organización del Partido Popular a nivel estatal y nos enteramos por las redes sociales con un conjunto de fotografías que había asistido una larga lista de militantes del Partido Popular a esa ceremonia, a ese acto de recepción del vicesecretario de organización del PP en el salón de plenos del municipio. Y además el acto estaba liderado como si todavía estuviera presidiendo la corporación el exalcalde de nuestro pueblo, don Manuel Domínguez, que ahí estaba. Hay una fotografía donde se ve a Manuel Domínguez en el centro de la imagen y el alcalde actual a su derecha y este cargo orgánico del partido a nivel estatal a la izquierda, ¿no? Correcto, y además con Lope Afonso también. Lope Afonso, el candidato al Cabildo de Tenerife, y por otro lado... Pero la pregunta es, pregunto yo, este señor, el vicesecretario de organización a nivel estatal del PP, ¿tiene algún cargo institucional que justificara esa recepción en el salón de pleno? Eso fue cargo institucional, sí. No por ti, pero digo para los y las oyentes, un cargo dentro de alguna entidad institucional, algún ayuntamiento en España, algún gobierno autónomo, algún ministerio, alguna secretaría, ministerio no, porque no gobiernan, pero en fin, algún cargo institucional. ¿En qué condición, le preguntaba el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el pleno al PP, en qué condición había asistido este señor Miguel Agustín. Al salón de plenos? Miguel Agustín García, que aprovecho para darle un saludo al compañero, ¿no? Claro, dice que asiste en su condición de senador, y efectivamente es senador de designación autonómica por la Comunidad Autónoma de Galicia, que como todas saben, sin duda, nosotros estamos muy vinculados, estamos ahora mismo en Galicia a todos los efectos oportunos, y un senador que está en una Cámara de Representación Territorial, pues desde luego tiene muchísimas habilidades como para poder enterarse de la realidad municipal de Los Realejos en esta condición. No porque venga como vicesecretario de organización y por la tarde tenga un acto de campaña en un hotel del Puerto de la Cruz con el presidente del PP de Canarias. Eso, por supuesto, en el hotel y donde ellos consideren más oportuno. Pero el salón de plenos del Ayuntamiento de Los Realejos es un espacio institucional que debe guardar la necesaria neutralidad. Y aquí, en este caso, están en esa foto presidiendo también un señor que no es concejal de Los Realejos, que es Manuel Domínguez, un señor que no tiene ni siquiera un cargo público, que es Lope Afonso, y una señora que también es candidata del PP al Parlamento de Canarias por Tenerife. Curiosamente, los 5 coincidieron allí muy casualmente en la visita institucional del senador por Galicia. Eso no se lo cree absolutamente nadie y es de un cinismo tremendo, ¿no? Y además planteaba que el ayuntamiento es un ayuntamiento de puertas abiertas. Es curioso porque hace unos años, cuando ellos empezaron a gobernar... Por lo cual ustedes, Podemos o el Partido Socialista o Coalición Canaria, la amiga Isabel Pérez, pueden organizar también un acto del partido en el salón de plenos, con un cargo institucional. El ejemplo vuestro, por ejemplo, con Noemí o con la propia Laura Fuentes, que es la directora general de Juventud, y hacerlo en el salón de plenos, ¿no? Decírselo al alcalde y obviamente les dará el permiso. Desde luego nosotras tenemos... No lo digo con sarcasmo, pero usted lo interpreta como crea conveniente. Desde luego nosotras tenemos escrúpulos y jamás haríamos algo de esas características, pero el PP viene acostumbrado a utilizar las instituciones como si fueran suyas, y el PP de Los Realejos piensa que el ayuntamiento es de su propiedad. Entonces, el planteamiento que hacía el alcalde, con un cinismo, espectacular, Adolfo González planteaba que allí había estado Nona Perera, de Podemos, había estado Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, había estado Pedro Martín, del PSOE. Lo que no dijo el alcalde es que esas personas tienen cargos institucionales de gobierno
en Canarias, directora general de Patrimonio Cultural, una de las responsables además de parar la obra tremenda de Cuna del Alma como es Nora Perera, Fernando Clavijo, que era presidente del gobierno de Canarias, o el propio Pedro Martín, que es presidente del Cabildo de Tenerife, y asistían al ayuntamiento en su condición de responsables políticos e institucionales, pero no asistían como cargos orgánicos de partidos en ningún caso. Simplemente nosotras, al ver esa situación, que además está repetida en el tiempo, ya el PP en su momento utilizó una campaña, el Salón de Plenos, para una campaña en defensa de España, con unas banderas y otro tipo de cuestiones para vídeos que salieron por parte del Partido Popular, y evidentemente nosotras no teníamos más que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente para que actúe como la legalidad marca. Sergio, bueno, ustedes cuando presentaban la candidatura el pasado mes de noviembre anunciaban que era una candidatura para cambiar los realejos. Obviamente, una mayoría absoluta del Partido Popular durante 3 legislaturas se me antoja harto difícil que cualquier otro, ya no que pueda perder esa mayoría absoluta de 15, el Partido Popular bajar de 11, que es cuando la perdería, sino que se me antoja complicado, no imposible, obviamente, claro, pero complicado que cualquiera de las otras 3 fuerzas políticas, en este caso ustedes, Podemos, el Partido Socialista, Coalición Canaria, no sé si habrá alguna otra fuerza más, espero que no haya una que estemos pensando empieza por V, pero en cualquier caso, se me antoja muy complicado que ustedes puedan sumar las 3 formaciones políticas 11, o yo estoy equivocado, o es una percepción mía bastante superficial. También parecía imposible que Podemos llegara al gobierno de España y que llegara al gobierno de Canarias hace 9 años, y nosotras estamos empeñadas en hacer frente a los imposibles y creemos que, y además con el verbo de sumar, creemos que ahora más que nunca es posible, ¿no? Sumar un cambio en el municipio de Los Realejos. Creemos que la gente cada vez es más consciente del desgobierno del Partido Popular, y creemos que junto con otras fuerzas políticas de la oposición, con otras fuerzas transformadoras, va a ser posible, o vamos a hacer todo lo posible para que se produzca un cambio que además creo que desde un punto de vista además ideológico es importante también en las instituciones para que se aireen. Las mayorías absolutas, los rodillos de las mayorías absolutas no son un buen estándar de calidad democrático, generan pues que, por ejemplo, utilicen las instituciones como si fueran suyas, y en Podemos Los Realejos tenemos un equipo de gente muy preparada, con un equipo de personas y un programa electoral, sobre todo, que ya estamos trabajando en ello, y con medidas muy, muy potentes para el municipio de Los Realejos, que creo y muy humildemente pensamos que puede servir para mejorar la vida de las realejeras y los realejeros. Desde luego nosotros lo vamos a poner sobre la mesa, y con, ya digo, personas como Teo Morales como candidato a la alcaldía, que es un economista con muchísimos años de experiencia, con capacidad para liderar este equipo de personas, o con Laura Fuentes, que no podemos hablar, ya lo decía antes, no puede ser más potente su capacidad de gestión. Pues tengo claro que al menos, lo que sí creemos es que vamos a poder sumar para poder entrar en el Ayuntamiento de Los Realejos. Hace falta también, en cualquier caso, una fuerza política que diga las verdades a la cara, que diga las cosas como son, sin pelos en la lengua, y el municipio de Los Realejos es un municipio con una trayectoria histórica de presencia de la izquierda, digo, a la izquierda del Partido Socialista, y el municipio por 66 votos se quedó a las puertas, nos quedamos a las puertas nosotras en 2019 de entrar. Creo que esta vez eso no va a suceder, y que estamos sumando para poder conseguir ese cambio. Sergio, ustedes solicitaban y solicitan medidas para dignificar la espera de las personas que van a la extracción de sangre, a las analíticas y a las vacunas también en su momento, sí, y todavía en el centro de salud, esperas al aire libre en el antiguo mercado, que junto al centro de salud se ha habilitado un espacio. Se quejaba de esto también la portavoz de Coalición Canaria, Isabel. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cómo está ese tema? Porque de esto hace 1 mes y pico, 2 meses, de ambas denuncias, la vuestra y la de Coalición.
Pues por ahora el silencio a cualquier otra propuesta. Siguen las analíticas ahí al aire libre. Se siguen realizando esas, hasta donde tenemos constancia nosotras por lo menos, se siguen realizando las analíticas y en unas condiciones de vergüenza, vamos, que estamos, además más ahora con las condiciones meteorológicas, ya no solo el frío, sino también la lluvia y la falta de luz y de acondicionamiento de ese espacio, que evidentemente pues no puede ser el espacio donde se espere para realizar analíticas, sobre todo cuando hablamos de infancia o de personas mayores que están en esos espacios. Los Relejos es una ciudad amiga de la infancia. ¿Cómo puede ser que tengamos en ese espacio para recibir vacunas, especialmente vacunas infantiles allí? Y no tiene ningún sentido que estén esperando a la intemperie en ese momento. Me alegra que no solo sea Podemos quien haga esa reclamación, sino que también se unan las compañeras de Coalición Canaria, y en ese sentido esperamos que el Ayuntamiento responda, porque aquí es una cuestión, a mi juicio, de competencia no solo autonómica, no solo que corresponda, desde luego, al Servicio Canario de Salud en el espacio interior, sino también al Ayuntamiento de Los Relejos en el acondicionamiento del espacio exterior de ese mercado municipal, que requiere pues situaciones, una situación de una espera digna para las personas que vamos a hacernos la analítica y que vivimos en Los Relejos, pero como tantas otras cosas que no tenemos, ¿no? Como no tener una estación de guaguas en el municipio, que no tenemos una estación de guaguas en condiciones ni de ningún tipo en Los Relejos, y tengamos que esperar para coger la guagua y tener que caminar hasta la estación de guaguas, que después se utilizó como sede de la Mancomunidad del Norte, y luego era la infraestructura en principio para una estación de guaguas, ¿no? Sí, pero no cabían las guaguas. Y aquellos pequeñísimos. Sí, fue el CAPI en un determinado momento, y ahora es la casa, eso alberga la Casa de las Artes, pero en la actualidad, fruto también de las modificaciones de las rutas de guaguas por parte del Cabildo Insular, hay muchos vecinos y vecinas del municipio de Los Relejos que tienen que coger 2 y 3 guaguas para poder ir a Santa Cruz todos los días a trabajar, encontrarse con las colas, sí, efectivamente, o en su caso caminar hasta la autopista, que es ahí donde se ha creado el enlace de Los Relejos hasta la autopista del norte, que en muchos casos, en fin, el municipio de Los Relejos es grande y, como saben, tiene bastantes cuestas. En ese sentido, hay que llegar hasta ese lugar para poder coger la guagua e ir a la universidad o ir a otros múltiples espacios, con lo cual, bueno, eso tiene que ver con la gestión por parte del Cabildo Insular, con el que, por cierto, el Ayuntamiento está acostumbrado a mantener constantes disputas que al final acaban redundando en el malestar de la ciudadanía, pero también tiene que ver con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tendría que pensar en qué alternativas de movilidad, más allá de grandes planes de movilidad sostenible, tiene para el municipio, y que no tengamos una estación de guaguas como tiene Icó, como tiene Buenavista, como tiene La Orotava, como tiene el Puerto de la Cruz, es absolutamente lamentable. Pues sí, esos municipios que señalas tienen estación de guaguas. La última pregunta, que ya sabes que el tiempo apremia siempre en la radio, se nos quedarán cosas, por supuesto, en el tintero, pero habrá tiempo en el futuro, claro, para seguir ahondando en la visión de Podemos a la política municipal del gobierno del Partido Popular ahora en Los Relejos y de cara a las elecciones de mayo. Pero la última pregunta va también en relación a una denuncia vuestra a través de notas de prensa donde alertaban sobre becas que, según ustedes citaban, se aprovechan de la precariedad de la juventud del municipio. ¿Qué querían decir con eso exactamente? Me alegra un montón que me hagas la pregunta, porque es precisamente la nota de prensa que nos faltaba por destacar de la que... Sí, esto fue el 11 de enero, recibíamos la nota de prensa. El 11 de enero. Mire, el Ayuntamiento de Los Relejos ha sacado unas becas desde hace varios años y habían venido multitud de personas jóvenes del municipio a indicarnos al Círculo Podemos de Los Relejos y a diferentes militantes y responsables orgánicos del partido de la nefasta gestión de estas becas, unas becas por las que personas del municipio, estudiantes universitarios de la Universidad de La Laguna, deben trabajar en dependencias municipales durante más de 20 horas de lunes a viernes y algunos sábados alternos en dependencias municipales, en bibliotecas, en salas de estudio, para cobrar la mísera cantidad de, creo que lo pone ahí, 400 euros, muy por debajo del salario mínimo interprofesional. 348 euros con 41 céntimos, pone aquí, por 348. Durante más de 20 horas semanales. 348 euros para trabajar durante más de 20 horas. Y la nota, sobre lo que señala Sergio, dice, según el pliego de adjudicación del contrato que regula las becas, un total de 24 estudiantes trabajarán en dependencias municipales de lunes a viernes con sábados alternos durante más de 20 horas semanales por 348 euros. Una vergüenza.
una vergüenza. Son becas, pero que becas donde en realidad las personas de ahí el término becarios, ¿no? Becarios, efectivamente, y sin embargo, becarios que están siendo, a nuestro juicio, explotados laboralmente. Es decir, a los que se les pone para cubrir una plaza que debería ser una plaza de personal municipal al servicio de bibliotecas, salas de estudio. Por cierto, una vergüenza que Los Realejos no tenga salas de estudio durante los periodos de exámenes, que puedan abrir también los fines de semana y que puedan tener personal que pueda atender a esas circunstancias. Esas personas jóvenes, ya no solo en esta edición, Narciso, sino que lleva pasando desde hace más de 10 años, y hay multitud de cuestiones que nos han ido trasladando. Estamos recopilando muchísimas informaciones, entre otras como que pueden estar geolocalizando en determinados momentos a las personas para que fichen su llegada y su salida como si fueran trabajadores y trabajadoras, y son estudiantes universitarios, que les viene muy bien, y no queremos desde luego señalar ni acusar a esos estudiantes y esas estudiantes que esos 348 euros son muy bien, claro, desde luego una entrada de dinero que viene muy bien para ellas y para ellos, pero el planteamiento es sencillo. Se han aprovechado de esa precariedad estructural de los estudiantes y de las familias para unas becas que lo que simplemente hacen es explotar a las personas jóvenes, y eso no es una alternativa laboral. ¿Usted quiere hacer una alternativa de esas características? Pues ponga en marcha un programa de becas dignas, y las becas, por cierto, las becas no son trabajo, las becas son una subvención para que las personas jóvenes puedan tener cantidades de dinero que les permitan vivir, no para trabajar durante más de 20 horas cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso es lo que nos hace que estemos recopilando toda la información para trasladar el asunto pues tanto a la Inspección de Trabajo como a la Diputación del Común, para que estudien el asunto con toda la profundidad, porque manda narices, hay que tener la cara de cemento armado para, por un lado, externalizar este servicio de becas y explotar, a nuestro juicio, al estudiantado del municipio en estas cuestiones, y que sin embargo nos hayamos enterado del gran pufo de este mandato, Narciso, que también te habrás enterado, aunque es de hace unos años. El Ayuntamiento de Los Realejos pagó 2 másteres con dinero público a 2 concejalas del Ayuntamiento de Los Realejos. Una concejala, Carolina Toste, la concejala de Turismo, se benefició de un máster de más de 5.000 euros por ser concejala del Ayuntamiento de Los Realejos, y la ahora primera teniente de alcalde, Noelia González, se benefició de un máster de más de 1.500 euros por solamente ser concejala del Ayuntamiento de Los Realejos. No le hicieron, sin embargo, cumplir más de 20 horas en un espacio del Ayuntamiento, ni siquiera hicieron seguimiento sobre si tenían o no dedicación exclusiva a su labor municipal, ni si lo hacían o no lo hacían. Me gustaría que nos entregaran el certificado de notas esas concejalas para ver si cumplieron adecuadamente con lo que le hemos pagado todas las vecinas y los vecinos de Los Realejos con dinero público. Y por eso digo que para ellos el Ayuntamiento es como si fuera suyo, como si el presupuesto fuera de ellos, y se han beneficiado de su formación con dinero público en esos másteres. Mientras precarizan a la juventud, mientras precarizan a la juventud con becas que explotan, pagan másteres con dinero público a concejalas del Partido Popular de Los Realejos. Sergio, seguiremos conversando en el futuro, por supuesto, sobre vuestra versión, vuestra fiscalización del gobierno del Partido Popular en Los Realejos, que lidera Adolfo González Pérez Iberio. Y por supuesto, hablando en su momento ya de vuestro programa también, que presentarán a la ciudadanía. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Gracias a ti, Narciso, y nos vamos al concurso de Murgas del Norte para continuar también con esa labor, y deseamos mucha mierda, como se suele decir, a todas esas murgas. Hoy los tiralenguas también, y los irónicos y muchos otros. Y hoy parece que no va a llover. Anoche lloviznó un poco, pero se escapó el tema, ¿no? Por ahí sí, pero del frío no nos salvamos. Del frío no nos salvamos. Sergio, gracias, Narciso. Un abrazo. Bueno, pues nosotros nos vamos a publicidad.